Damián, hoy estamos haciendo el programa por Zoom porque estamos lejos y vos te estás enfermo, pero vamos a tratar de hacerlo igual. Vos hoy escribiste una editorial explicando que Moreno, el fundador de nuestra corriente, la que dio lugar a la mayoría de los grupos que hoy se reivindican trotskistas, inclusive de Convergencia, hablaba de la revolución democrática, del proceso que tuvo lugar en el 82, derrumbando a la dictadura militar y provocando un montón de consecuencias que hoy se están viviendo todavía. Y para vos lo que está aconteciendo en el mundo, y particularmente en Argentina, tiene que ver con eso. Explícame. Sí, bueno, por un lado es interesante, digamos, ha sido muy polémico ese escrito de Moreno, pero es interesante el hilo conductor que tiene con la elaboración de Trotsky en torno a la revolución política, ¿no? O sea, nosotros entendemos, o los marxistas entendemos en general, un proceso de revolución como la sustitución en el poder de una clase por otra. Pero en este caso, la caída de un régimen significó una revolución. Además, o fundamentalmente, porque fue el movimiento de masas el que impulsa ese proceso y condiciona al régimen democrático burgués que le sucedió a la dictadura. Digo que hay una continuidad o una característica similar, o una segunda etapa, si se quiere, porque el régimen democrático burgués está en crisis desde hace ya un tiempo largo en todo el mundo. Es el estallido, la implosión que tuvo acá en el 2001 en gran medida, y está en un proceso de abandono o de dejar de ser lo que era la democracia burguesa como la conocíamos, para transformarse en otra cosa. Pero a la vez hay un proceso de revolución democrática en todo el mundo, que bueno, nosotros caracterizamos que ese proceso empieza con la primavera árabe. De alguna manera yo, leyendo tu editorial, lo analizo también ¿en qué sentido? En que si la revolución democrática que Moreno caracterizó en el 82 tumbó un régimen dictatorial para dar lugar a un régimen democrático burgués muy en crisis, donde la columna vertebral del mismo, las Fuerzas Armadas, nunca se recompusieron, ahora el movimiento de masas, particularmente en Argentina, está enfrentando también no ya a la dictadura o al bonapartismo, sino un intento de imponer un régimen de carácter bonapartista a partir de lo que nosotros denominamos contrarrevolución COVID, que es este fenómeno mundial de ataque sistemático y generalizado a las libertades democráticas, utilizando la exacerbación del carácter del virus, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en realidad la contrarrevolución COVID, en definitiva o en el fondo, es una reacción a este proceso de revolución que te decía comienza con la primavera, a desarrollarse con la primera primavera árabe, donde se desarrollan organismos de democracia directa como los consejos locales en Siria y otras formas de democracia directa que no son quizás la asamblea, lo que entendemos normalmente por su formato clásico de asamblea, pero que tienen en esencia eso, o sea, como fueron las comunicaciones por redes sociales que despertaron, por ejemplo, las movilizaciones en Egipto, las formas de organización que las masas buscan para debatir y decidir de manera directa. Ese proceso generó, digamos, en la burguesía la reacción de la contrarrevolución COVID, además de la crisis internacional y de la necesidad de aplastar al movimiento de masas para digamos, imponer un nuevo ciclo de expansión del capitalismo, cosa que están muy lejos de hacer, ¿no? Vos mirá que acá en Argentina, siendo coherente y consecuente con lo que estás diciendo, la derrota, revolución democrática de por medio, o proceso que va en ese sentido,
se dio no a través de la acción directa del movimiento de masas, rebelión, insurrección, sino distorsionadamente a través del proceso electoral. La catástrofe electoral del peronismo, la primera en su historia tan grande, abrió un periodo que es el que estamos viviendo de más y mejores libertades, porque el propio gobierno, asumiendo que fue derrotado por eso, tuvo que liquidar las restricciones de un día para el otro, diciendo que se acabó el COVID, y tratar de posar de libertario, ¿no? de gobierno democrático. El propio Milei gana votos porque al hablar de libertario está hablando de libertades, ¿no? Que son justamente las consignas que el movimiento Masas reivindica en los hechos. Sí, es que la derrota estrepitosa del gobierno se debió a que, de alguna manera, hay que reconocérselo, el gobierno, el peronismo, fue uno de los más consecuentes en aplicar la política de los capitalistas en todo el mundo, la política que determinaba, digamos, el imperialismo, la burguesía más concentrada, que era la imposición de regímenes bonapartistas o cuasi bonapartistas, y el peronismo fue absolutamente consecuente con eso, porque digamos, impusieron la cuarentena más prolongada del planeta, pero a la vez sufrieron la peor derrota de todos los partidos patronales casi en el mundo. Si bien, digamos, hay luchas contra las restricciones y luchas democráticas en todo el planeta, la rebelión que significó el proceso electoral acá fue fulminante para este partido y para el régimen, en cierta medida. Si somos consecuentes con la caracterización, estamos viviendo un periodo donde la pelea por las libertades, las peleas por las garantías democráticas, las peleas por definir de manera democrática las cuestiones de la cosa pública, tienen una potencia extraordinaria. Por lo tanto, como marxistas revolucionarios que estamos pensando en cómo ayudar al movimiento de masas a avanzar hacia la revolución, no podemos sino tratar de elaborar cuáles son las mejores consignas que van a ayudar en ese sentido. Muchas de las cuales van a tener que ver con este tema. Por ejemplo, yo le decía a los camaradas que militan en el movimiento obrero hoy, a un par de ellos, si hubo un sector que colaboró con la OMS, con los gobiernos capitalistas y particularmente nuestro gobierno en restringir las libertades, ha sido la burocracia sindical. Entonces, ahora que se abrieron las compuertas, porque no les queda otra que convocar elecciones, va a haber un proceso democrático. Ya de alguna manera se empezó a vivir. En Aten Neuquén perdió la burocracia y ganó una lista de izquierda. Algunas comisiones internas empezaron a ser ganadas también por sectores democráticos. Hay que ver si no vamos a una gran rebelión materializada en listas, agrupamientos, cuerpos delegados, comisiones internas. Puede ser porque además, o sea, lo que hay que entender es el contenido del proceso. Y este proceso democrático, de revolución democratizadora, no es la etapa de paso del feudalismo al capitalismo, hacia la democracia burguesa, que ya caducó histórica y políticamente, sino que es un proceso que va justamente hacia una superación de ese régimen, y la superación de ese régimen es la democracia obrera, es la única posibilidad de superar el régimen democrático burgués y superar el capitalismo. Entonces, el papel que va a cumplir la clase obrera y que está empezando a cumplir va a ser central y seguramente va a marcar el camino. No tengo ninguna duda, yo creo que en un sentido una de las cuestiones centrales que tenemos que empujar es
que los laburantes desde abajo se liberen del yugo de la burocracia, organizándose en agrupaciones y peleando por los cuerpos delegados, los sindicatos ahí donde se pueda. Yo creo que ese va a ser un proceso fundamental. Y el otro, a mí me parece que, entendiendo al fenómeno más en su totalidad, deberíamos proponer alguna medida, alguna forma mediante la cual la clase trabajadora y el pueblo pobre de conjunto se pueda organizar para decidir qué modelo de país construir. La constituyente era, años atrás, lo que más se parecía. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una superación de eso, que empalme más con esto que está sucediendo, con esto que está ocurriendo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, mira, es no por casualidad, aunque la situación era diferente, digamos, porque todavía el régimen dictatorial en el caso de Chile, ¿no? Estaba bastante fuerte, no tenía nada que ver con Argentina, pero uno de los debates era la Asamblea Constituyente. Pero también esa mostró sus límites, porque el proceso de crisis del régimen hace que esta sea, digamos, medio vacía la consigna en ese sentido. Tiene que ser algo que esté más como una asamblea popular, podría ser asamblea popular constituyente, o sea, una asamblea popular, grandes asambleas de masa, que piensen un país, o sea, que piensen constituir algo nuevo. Algo que refleje este proceso que es nuevo, no es simplemente una revolución democrática en el sentido clásico, ¿no? Un espacio amplio, democrático, asambleario, que empalme con lo que acontece por abajo, donde la asamblea es la herramienta de la cual se vale la clase obrera cada vez que pretende pelear, o el vecino cuando quiere hacer un piquete, para, como decías vos, construir un nuevo país, dentro del cual vamos a proponer la salida obrera y socialista. Bueno, en la medida en que la izquierda revolucionaria la pegue con ese tipo de planteos, va a poder dar un cauce. En la medida en que la izquierda revolucionaria le regale a la derecha, oficialista o opositora, las banderas democráticas, lo va a perder. Como dije al principio, los Milei e inclusive la oposición burguesa de Cambiemos ganan votos porque se apropian de esas banderas. Y la izquierda, aún no agitándolas con mucha fuerza, porque no la agita la izquierda, en realidad fue a la cola de la política de contrarrevolución COVID, gana votos. Ni qué hablar si la izquierda se avivara de eso. Bueno, tenemos que dar una gran pelea, porque no va a haber revolución socialista sin liberar fuerzas y sin poner la cuestión democrática en el centro. En definitiva, el programa de transición de Trotsky, que era el programa de la revolución socialista, era un programa de consignas democráticas. ¿No te parece? Sí, o sea, como te decía antes, es un proceso nuevo y las consignas democráticas, en este sentido, ¿no? De que vayan más allá de lo que es el régimen representativo, la democracia directa que nosotros queremos, pueden abrir, digamos, o ayudar, digamos, a empujar un proceso mucho más grande y mucho más rico que los que incluso vivimos en las revoluciones sociales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Para finalizar este programa que hicimos por Zoom, si tenemos algo que decirle a los compañeros y las compañeras que nos están mirando, acérquense, incorpórense en la Convergencia Socialista al Partido de la Democracia Directa, partido que promueve la acción directa mediante la organización del movimiento de masas de forma asamblearia, ejercitando eso que es tan importante para la construcción, en definitiva, del Estado que pretendemos, que es el Estado más democrático de la historia, es donde los laburantes, el pueblo pobre, deciden todo.